Hoy es 14 de mayo. Felicidades a todos los paraguayos, a todas las paraguayas. Hoy es un día muy particular. Hace 213 años que se independizaba el Paraguay. Y la pregunta es, ¿somos realmente independientes o no? A ver, vamos a trasladar esa consulta a nuestro querido amigo Theodore Stimson. Theodore Stimson, que es abogado, está ya con nosotros acá. Y él siempre está impecable. A ver, tenemos la imagen de Theodore Stimson. Él es, especialista en Derecho Internacional, abogado, especialista en Derecho Energético, Telecomunicaciones e Infraestructura. ¿Cómo te va, querido Theodore? Muy buenos días, Bruno. A vos te dicen, ¿cómo que te dicen a vos? Tenés un nombre de pila así, cariñoso. ¿Cómo te dicen? Teddy, me dicen. Teddy, así. Teddy no. Pero Teddy, sí. Pero Teddy. Pero es la Teddy es con, lo que se usa para, con 2D. Con 2D. Con 2D de dedo. Sí. Teddy y con Y, ¿verdad? Con Y, sí. Bueno, Teddy. Claro. O sea, Edward o Theodore se usa Teddy como tanto. Theodore. Para Theodore. Theodore Sí. Stimson. Bueno, él tiene una maestría en leyes por la Universidad de Chicago de 1994. Es abogado por la Universidad Nacional de Asunción de 1992. Nació acá en Asunción el 4 de abril de 1967 y es miembro del Colegio de Abogados del Paraguay, del Centro de Conciliación y Arbitraje de Paraguay. Árbitro es él, y también forma parte de la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana, AmCham, miembro de la Universidad, él es miembro de la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana y también formó parte de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas. ¿Fuiste ahí profesor o no? Sí. ¿Fuiste profesor? Perfecto inglés, español y creo que ruso también, ¿no? No hablas. No. Bueno, Theodore Stimson, el querido Teddy, con nosotros. Bueno, le invitamos rápidamente porque pasan los minutos, porque él tiene una visión muy particular sobre el tema de Itaipú. El tema de Itaipú se basamenta en una revisión del tratado, pasando los 50 años de la firma del tratado, sí o sí se prefijó eso como prioridad, la revisión del tratado de Itaipú, especialmente el apartado del anexo C, porque el anexo C, al parecer, es algo fundamental que se debe de revisar, y especialmente su artículo número 13, donde se habla de que si Paraguay no consume su energía, debe de cederla al Brasil. ¿Es así? Es así. Bueno, ¿y qué pasa con esto? ¿Se plantea una revisión o se plantea este estudio del artículo 13 en base a esta revisión del tratado, según el mismo tratado, que después de 50 años se tiene que abocar, o sea, ambos países tienen que abocarse a una revisión de este tratado? ¿Se va a hacer esto? ¿No se va a hacer? ¿Y por qué no se va a hacer, según vos? Bueno, el acta de entendimiento sobre algunas directrices. Acércate. El acta de entendimiento sobre algunas directrices que trascendió en estos días y que tiene fecha del 16 de abril. El instrumento que están circulando todavía no tiene firma del canciller de Brasil. Supongo que es cuestión de horas o días para que eso se perfeccione. Por el momento el documento no está perfeccionado jurídicamente. O sea, no está rubricado. No está, porque en el derecho internacional
quienes representan al Estado son el jefe de Estado, el presidente, el jefe de gabinete o jefe de gobierno y el canciller. Esas son las tres autoridades que representan un Estado, salvo que hayan poderes, plenos poderes especiales. El documento que ahora está circulando tiene la firma del ministro de Energía de Brasil, del canciller paraguayo y del ministro de Industria de Paraguay. El ministro de Energía de Brasil no representa a Brasil internacionalmente. El canciller de Paraguay sí representa, sí se reconoce que obliga al Estado paraguayo. El ministro de Industria no obliga al Estado paraguayo. Entonces falta la firma más importante, o sea, falta la firma de la contraparte, que es Brasil. Supongo que se va a firmar, como digo, ya Itamaraty ya en su cuenta de Twitter dijo que esta acta, que viajaron a Asunción para la firma de esta acta. Si bien el canciller no vino un canciller interino. Pero bueno, este documento fija como uno de los puntos que antes de fin de año se tiene que hacer la revisión del tratado. Pero como te comentaba... A fin de año va a haber una reunión el 31 de diciembre. No. O sea, hasta antes del 31 de diciembre se tiene que hacer la revisión. Se tiene que hacer la revisión del tratado. Bueno, el propio tratado dice que a los 50 años se tiene que hacer la revisión. Pero pregunta, ¿se va a hacer eso o no se va a hacer eso? Y no, todavía no está, o sea, hay una... Nadie nunca anunció hay eso. Una carta, bueno, en esta acta hay una intención de hacer eso, pues no sabemos si se va a dar, o sea, no sabemos. ¿Y qué pasa si no se da? Y bueno, entonces vamos por la parte negativa. ¿Qué pasa si no se da, digamos? Y Paraguay no tiene una estrategia para ese escenario todavía, pero en esos casos está la Corte de la Haya. Perdóname, sí, pero la intención de esta revisión es de que se pongan de acuerdo nuevamente autoridades paraguayas y brasileras con miras a un tratado por otros 50 años sería. Claro. ¿Verdad? Claro. O una reforma de este tratado, o algunas modificaciones de este tratado, o un nuevo tratado. O sea, la revisión puede resultar en un nuevo tratado o un tratado actualizado de acuerdo a una nueva etapa en la vida de Itaipú. Que al haberse pagado toda la obra y se supone que ya estas reglas como la del artículo 13 que le obliga a Paraguay a ceder todo lo que no va a consumir por una compensación que está pétreamente fijada en el tratado, eso puede cambiar y Paraguay puede capitalizar mucho mejor su producción soberana en Itaipú, si es que no, no la consume. ¿Y por qué sigue vigente este artículo 13 si ya se pagó, Paraguay pagó su parte del tratado de 50 años de la construcción de la represa? Y porque todavía no se revisó el tratado. Y porque esa es la conversación que deberíamos... Nadie quiere revisar ese tratado. ¿Por qué no se quiere revisar el tratado? Y ese es un reclamo que yo creo que se tiene que hacer con más fuerza. Hoy es el 14, estamos 14 y 15 de mayo. Vos abriste el programa hablando de nuestra independencia, ¿verdad? Hace 213 años, un grupo de patriotas soñó en un país independiente y soberano. En 213 años. Sí, 213 Porque años. acá se habla de la tarifa, del costo de la tarifa, pero nadie nunca habló de la revisión del tratado. Y según lo que dice acá este experto, a quien creo, y es una persona honesta y amén de ser profesional, dice que el mismo tratado señala que a 50 años se debe de revisar nuevamente lo firmado hace 5 décadas atrás. ¿Es así? Es así. Y pasaron ya un año más, 51 años hace de la firma del tratado. Así es, y llegamos al día de la independencia sin tener sin tener esa sensación de que realmente somos independientes. Esa claridad. Los que hicieron la independencia... Pendemos de un hilo siempre de Brasil, digamos, ¿verdad? Claro, después de la independencia hubo un pronunciamiento, el famoso pronunciamiento en la que se dijo, bueno, esta gesta revolucionaria que estamos haciendo no es para mudar de amos, no es para mudar de cadenas.
diciendo de que nosotros nos mudábamos la cadena con la monarquía española para cambiar esas cadenas por el virreinato del Río de la Plata. O sea que acá el sueño y la idea era formar un país libre y soberano. Lamentablemente... ¿Somos libres nosotros? Y esta acta de entendimiento yo creo que simplemente posterga algo que ya existe, que prácticamente es una situación en la que hay gastos sociales, pero la conversación que tenemos que tener todavía no la tenemos. Ahora, sí fija, tengo que decir que se fija que para antes de fin de año se tiene que hacer esa revisión, pero estas son las situaciones en las que uno se pregunta si estamos nosotros, esta generación, si está cumpliendo con ese sueño de la generación de 1811, que fue la de que Paraguay fue... Porque parte de la soberanía es tener control sobre tus recursos naturales, sobre lo que es de tu dominio. Tus recursos, claro, o nuestros recursos naturales. Claro. Entonces, se supone que las preferencias del Estado, en términos internacionales, esas preferencias van a estar guiadas por el mejor aprovechamiento de tus recursos naturales para beneficio de tu población. Y a mi humilde criterio, todavía nos falta cumplir eso en Itaipú. A lo mejor este año se cumple, se logra una modificación del tratado, se logra la libre disponibilidad, se elimina ese artículo 13. ¿Se puede eliminar ese artículo 13? En el derecho internacional es por consentimiento de los estados. Hasta ahora, mira que este reclamo... ¿Qué quiere decir por consentimiento? O sea, ¿y qué pasa si Brasil no quiere que se elimine? Hasta ahora, por eso, en el acuerdo Lugo... Que Paraguay sí, Brasil no. Sí, en el acuerdo Lugo-Lula ya se puso esto como programa, o sea, como un objetivo. Y no se cumplió. Y ese acuerdo Lugo-Lula lo firmó Lula. Lula hoy es presidente y hasta hoy no se cumple. Entonces, ¿por qué yo tengo que creer que Lula va a cumplir lo que ya no cumplió en el pasado? Y esa es la conversación que se tendría que tener ahora, ¿verdad? Pero en la propaganda y el amor todo vale, ¿verdad? Como decía Goebbels. Así que podemos hacer mucha propaganda y tratar de persuadir a la opinión, persuadir a la opinión pública de que hay como un hito histórico en esto. Porque todo el mundo habló de que esto fue un hito histórico, esto, lo otro. ¿Se consiguió qué acá realmente? El documento admite de que hay el propio documento reconoce que el hito histórico está pendiente, al decir de que se tiene que hacer la revisión del tratado y que se tiene que hacer la revisión del tratado en función a que Paraguay tenga acceso a un mercado al que ya tiene acceso, porque la producción paraguaya sí termina en el mercado de Brasil. Lo que pasa es que no lo comercializa Paraguay. Brasil comercializa, o sea, Argentina comercializa Yacyretá, que es de Paraguay también, comercializa producción de Yacyretá en Brasil. Brasil comercializa su producción con Argentina. Uruguay comercializa su producción con el Brasil. Uruguay comercializa con la Argentina. O sea, el único que es simplemente un espectador de todo el movimiento energético regional es Paraguay. Entonces, espectador, y tiene que ser generador. Y es el productor más importante de energía hidroeléctrica y es el único que no puede mover su energía entre los mercados de la región. No puede decidir. Claro, no puede decidir. Y esa ambición... Qué notable esto que está diciendo. Esa ambición no está como política de Estado. La política de Estado fue conseguir más plata en el corto plazo. El tenor del documento es conseguir plata por 3 años en violación al tratado, porque el tratado tiene un modelo tarifario que es por el pasivo, es decir, que tiene que cubrir los costos simplemente y no tener otros tipos de rubros como son los gastos socioambientales que se crearon en el 2005 y que se postergaban ahora. Es decir, que Paraguay, el planteamiento de Paraguay fue: violemos el tratado para conseguir plata a corto plazo y no le exijamos a Brasil el cumplimiento del tratado para tener mucho más dinero a largo plazo. Y de eso... así fue la cosa. Esa es mi interpretación, y creo que se hizo un gran operativo de propaganda para que eso no pueda verse. Y sí, para maquillar toda la historia. Para maquillar eso.
Pero bueno, por lo menos el documento sí dice que se tiene que hacer algo que obviamente que Brasil tiene que hacer, que es revisar el tratado. Te vuelvo a consultar, sí. Este artículo 13, si Paraguay quiere eliminarlo, claro, y Brasil no, ¿en qué se está? ¿O qué se daría ahí como resultante? Y se daría un conflicto jurídico. Pero eso puede y ambos países tienen el mismo peso de acción, digamos, de... Sí, si yo quiero tal cosa y el otro no quiere... Ambos países tienen, supuestamente Paraguay es independiente y soberano, y su consentimiento en el plano internacional es igual al de Brasil. Sí, claro. En el plano internacional. En la realidad, el peso de Brasil como país es mucho más importante, pero en teoría la Carta de las Naciones Unidas dice que todos los estados son iguales. Nosotros nos organizamos en un sistema de estados, cada estado tiene su preferencia, puede haber convergencia entre lo que quieren los estados y puede haber una divergencia. En este momento hay una divergencia no resuelta, en el sentido de que todos los estados de la región pueden comercializar su energía, pueden comercializar sus excedentes, menos el Paraguay, que es el productor más importante. Esa divergencia no se resuelve, yo creo, en parte porque tenemos modelos económicos diferentes. Paraguay tiene un modelo estatista, autárquico, que se concentra mucho en el Estado. El Brasil tiene si bien no un mercado totalmente libre, tiene un mercado libre, regulado, competitivo. Por eso que Brasil presiona para bajar la tarifa, porque cuando más baja la tarifa es mejor para su mercado, porque trae abajo otros precios, también funciona para bajar precios. Pero Paraguay está más interesado en sacar dinero de Itaipú a reestructurar su propio mercado y su propio sector eléctrico. O sea, no quiere levantar la alfombra para que no se vean las suciedades. Claro, por ejemplo, en la conferencia de prensa, en la que se anuncia el acta de entendimiento, participa la ANDE y avala la ANDE. ¿Te parece que si la ANDE, o si hubiesen en Paraguay muchas distribuidoras privadas de energía que tienen que comprar energía mayorista, esas empresas presionarían para una tarifa más alta, una tarifa mayorista más alta o una más baja? Lo normal es que pidan una tarifa baja. Sin embargo, la ANDE participa en una conferencia de prensa en donde el logro es que elevar la tarifa. O sea, el comprador pide comprar algo más caro. O sea, esto es un total contrasentido. Entonces, es un contrasentido. Y tampoco el comprador... Y acá se celebra eso. Y acá por eso digo, en la propaganda, en el amor todo vale. Decía Goebbels, ¿verdad? Entonces, acá se celebra algo y en eso hubo casi un consenso en todo el ambiente, en todo el establishment. Hubo un consenso de que fue un gran triunfo. Y vos no analizás así. Yo creo que la conversación que deberíamos tener hoy, 14, 14 y mañana 15. En este feriado deberíamos estar pensando. Son 2 días feriados que hacen una gran hazaña. Sí, hizo esa gran hazaña de hace 213 años. Hoy deberíamos estar haciendo la estrategia para que Paraguay tenga respetado sus derechos, tanto en Itaipú como en Yacyretá y en la región. Y seguimos arrastrando. Si esta generación quiere cumplir con lo que hizo la generación de 1811, con lo que hizo la generación del Chaco y las siguientes, ¿verdad? Que querían que este país tenga independencia. Bueno, si vamos a honrar ese legado, que es un gran legado, tendríamos que en Itaipú estar haciendo las estrategias para que no suceda el escenario que vos estás diciendo. ¿Qué pasa si Brasil, que es un país mucho más poderoso que nosotros, niega su consentimiento a eliminar el artículo 13? De ceder la energía. De que Paraguay no esté más obligado a ceder. Y que Paraguay tenga libre acceso a todos los mercados a un justo precio. Y si nosotros queremos vender Itaipú a la Argentina en un momento dado, o si queremos vender Yacyretá al Brasil en algún momento dado, que eso sea algo que normal, totalmente normal. Y ellos pueden y nosotros no. Y ellos pueden y nosotros no. Y somos los... Entonces... ¿y quién tiene que decidir esto, Che? Y tiene que ser política de Estado, lograr justicia. ¿El presidente Lai allá en Taipei?
Porque ahora sube, pues, oficialmente. Sí. El nuevo presidente de Taiwán, de apellido Lai. Sí. Y para eso se va el presidente Peña ya. Bueno, el presidente siempre, o sea, tanto la Cancillería como el presidente siempre en cualquier país se va a mover presionado por cuáles sean los intereses domésticos. Por eso, si nosotros no tenemos un sector reestructurado, si nosotros no tenemos empresas que estén presionando para que baje la tarifa o para que se pueda comercializar en el Brasil o en la Argentina nuestra producción eléctrica, entonces esa presión no va a llegar al gobierno y el gobierno no va a actuar en consecuencia. El gobierno va a actuar presionado por los intereses de un modelo estatista. En el modelo estatista ahí el interés no es llegar a los libres mercados, sino simplemente tapar ineficiencia o conseguir dinero a corto plazo para hacer programas políticos que no tienen mucha transparencia en cuanto a su ejecución. Bueno, querido. Por eso están hablando mucho de transparencia, porque están como diciendo, bueno, vamos a tratar de garantizar de que estos fondos que van a llegar, que siempre llegaron, se usen con transparencia. Querido Theodore Stimson, muchísimas gracias. Querido Teddy, muchas felicidades. Felicidades. A toda la audiencia también, feliz Día de la Patria.